Conocí la obra Blanco Porcelana por primera vez cuando fue expuesta en Barranquilla, y fue ahí cuando conocí a Margarita Ariza, mi prima, la artista de la familia, la amable y sensible, que hasta entonces era una desconocida para mí. Sin embargo, terminé de conocer la obra cuando un suceso inesperado me llevó a emprender este viaje. Mientras permanezcan sentados, aun cuando la señal luminosa de abrochar cinturones se encuentre apagada. Díganle hola a la cámara. Hola. Me mandó una foto así del barco, estaban en el barco. Va, cuando ya te mejoren, me tomamos una foto. Te la tomé. ¿Ah? Yo te la tomé y te la mandé a tu WhatsApp. Este sí. Vamos a ver si se lo mando a los hermanos. Digamos, todo el material arranca cuando nace Simón, antes de que nazca Simón, durante el embarazo de Simón y cuando nace, o sea, eso es 1997. Y 10 años más tarde, yo empiezo a trabajar en esto. Y esta es la carta que estaba en el álbum de bebé mío, que es una carta como genérica que le dan a las mamás cuando van los niños a nacer. Y tiene este especial pedacito que dice: me gustaría ser tal como tú imaginas, me gustaría tanto ser tal como tú imaginas, gordito, rosado, tal vez de pelito rubio y de ojos claros. Pero si acaso no soy así, si acaso mis ojitos son oscuros, no son del color que tú querías, no te aflijas por eso, mamacita, recuerda que tengo un corazón chiquito ahora. Pero digamos, hay cosas ahí pues muy particulares, ¿no? De pelito rubio y de ojos claros, pero si no soy así, si mis ojitos no son del color que tú querías, no te aflijas. En la costa siempre tenemos un punto que decimos cuando un niño, por ejemplo, en mi piel negra, morena, como lo quieran decir, nace un niño blanco, siempre hay como que ese, o no es tuyo, o le pusiste los cachos a tu marido, porque ¿cómo te van a hacer un niño blanco si eres negra? Partí de dos cosas fundamentales, que eran las frases familiares y las prácticas de belleza que se hacían en casa y que yo, digamos, había aprendido en mi casa. Pero obviamente todo eso, lejos de quedarse en mi propia familia, lo que buscaba pues era como conectarse con una realidad del país, como hacer como un retrato social más bien. Ella exhibió 11 obras de unos autorretratos con unos símbolos permanentes que aluden pues como al tema de la belleza. Pelo malo. Negrito maluquito. ¿Tu esposa es blanca? Blanco porcelana.
Mi pelito no es rubio. No te decepciones. Negro jetimorado. Negro de la negra de la familia. A su vez tenía en el lado, en una de las salas, al lado posterior, un performance que ella había hecho, un video de un performance donde ella estaba permanentemente como limpiándose, de alguna manera era como transformando su belleza en unos ideales que están instaurados pues por la publicidad o por nuestra sociedad. De ahí, digamos, después viene la siguiente intervención, que es en FEDCO, donde yo ya tengo la polvera, donde ya tengo la cartilla, que además yo le digo cartilla porque yo quiero hacer alusión, digamos, gracias, como a ese proceso que hacen con uno cuando es niño. Todo esto, por eso, digamos, tiene como esa como connotación de lo infantil. Y digamos, de hecho, todas las cosas que están como en el cuento y eso no es nada nuevo. Sí, uno no puede decir que es nada nuevo porque son todas hechas, digamos, o sea, se construye como con esas anécdotas sociales que configuran la historia familiar. Y esta, digamos, ya la tengo lista cuando se hace lo de FEDCO, tengo la postal, tengo la polvera. Entonces lo que hice fue extraer la letra menuda, que habla pues de palabras, por ejemplo, como dominación, disciplina, refinante, regenerador, aclarado, y lo mezclo como con todo esto de las castas coloniales, ¿no? Aclara y ilumina tu rostro disminuyendo las manchas de color oscuro. Devuelve la belleza blanca a tu piel. Recuperar tu tono natural nunca se sintió tan suave. Pero esa intervención fue posterior a la de Transmetro, que fue la primera, que ocurrió el 12 de octubre de 2011, que era el Año Internacional de la Afrodescendencia y el Día de la Raza, y ellos acogieron el proyecto, me dejaron intervenir el audio del sistema. Es negra pero fina, tiene facciones de blanca. Los negros no tienen piel, tienen cuerpo. Usted no es crespa, es chuta tipo negro. Pues sí, es bien bonita, lástima la piel tan negra. Los negros se hicieron para servicio y descanso de nosotros los blancos. Entonces alguna gente incluso ponía brava y venía como a buscar como a quién le digo algo, ¿no? Pues pensaban que era como que se estaba promoviendo el racismo en vez de hacer como un tipo de denuncia. Y lo mejor del caso era que venían a contarme historias que yo grabé en video alguna. ¿Por qué no? Porque el papá de mi hija es morenito. Ajá. Entonces yo digo que yo quiero que salga blanquita como su papá y no. Si sale morenita, qué bonita. Le decía, mami, mira, a mí me dice negra, negra. Mi mamá me decía, pero no, Kate, no tienes por qué sentirte mal. Si el ser negro no es pecado, no es nada malo, al contrario, tienes que sentirte orgullosa del color que tiene. Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Échame la historia, María Cristina, del primer caso de censura de una obra de arte, además ganadora de un estímulo del Ministerio de Cultura. ¿Cómo es la cosa? Hasta donde tengo entendido, el juzgado de Barranquilla acaba de fallar la tutela que se instauró en contra de la obra del artista Margarita Ariza llamada Blanco Porcelana. Y hay un juez que se atreve a tutelar la obra. Exacto, eso es lo que me parece un poco irrespetuoso y desmedido, que ahora los juzgados de la República de Colombia terminaron conceptuando en arte, actuando como curadores, determinando qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede hacer, cuando estoy totalmente segura que los problemas judiciales de este país tienen aspectos más interesantes, más prioritarios y más urgentes que atender que una obra de arte. Interesante conocer ¿qué principios utiliza el juez para poder meterse en esto? Pues me parece que el juez hizo exactamente lo que Margarita Ariza quiere resaltar en su obra. Censurar un problema y ocultarlo y meterlo debajo de la alfombra y con eso desaparecerlo. Allá como que todo. Sí. Con lo tremendo que divino. ¿Y el documental sigue otros días o qué? Sí. Todavía nos faltan más personajes que abordar. De cualquier manera, nuestra vida, nuestra historia, nuestros recuerdos son material susceptible para convertirse en creaciones artísticas, haciendo de cada obra una extensión de la vida de su autor.
casó con José Tomás Andrade. Y aquí, bueno, aquí eran muchos hermanos, pero aquí solamente pongo a mi abuelo, a papá José. Mira, acá está toda la familia Aguilar. Y esta es la foto icónica de la abuela que fue tan polémica. Tenía los ojos claros. Ella tenía los ojos claros, era muy blanca. Que es ella, esta misma, la que está acá. Es ella misma. Ella se parece mucho a ti. Esa es mi tía Cielito. ¿Esa es tu mamá? Esa es mi mamá. Y esta es Ruth. Sí. Sí, me acuerdo que me mostraste. ¿Y ella? La tía Rosita. Rosita. O sea, de esta unión son, es la tía son Teresa 6. Y este es mi tío Rafael. Que son los mayores y las más chiquiticas. Sí. Por eso aquí voy con esto, pero entonces Dale, aquí, y aquí estoy yo. Exacto. El 6 de noviembre del 2011, mis tías le enviaron una carta a Margarita que decía: Señora Margarita Ariza Aguilar, nos vemos impelidos a manifestar a usted nuestro malestar y desacuerdo, pues no solo ha violado este derecho fundamental a la intimidad, sino que ha malversado, calumniado, injuriado, distorsionado y malintencionadamente ha utilizado a nuestra familia Aguilar Quijano como elemento propicio para tratar un tema tan delicado como el del racismo. Y luego cuando empezó lo de la familia... Entonces todo eso que empieza como entrelazarse porque el mismo 12 de octubre de 2011 a las 9 de la mañana mi papá recibe un correo de mi tía Ruth. Hubo un correo electrónico de mal gusto de parte de unas de las antiguas hermanas de Azucena. Y les decimos antiguas porque desde que pasó eso, para mí, mis hermanas y todos los que participaron en esas cartas tan terribles en la tutela, pues yo hice como el duelo y para mí ya no son mis hermanas. Pero lo que tú querías decir y que siempre has querido decir es que la familia Ariza sí siempre lo apoyó, sí. siempre apoyó a Margarita, sí. porque bueno. hay ciertos comentarios que salen y dicen que la familia, ¿cómo es que ponen Ariza? Algo de todo esto, hermano dice, no, los Ariza siempre... bueno, yo para porque ya le decía a Margarita, ese es un tema muy, muy delicado. Y a mí me daba cierto temor, no con mi familia, sino con la familia de Armando, y más cuando empezaron a salir todos estos mensajes en Facebook que la felicitaban, pero con ese fondo ahí de doble sentido y demás. Felicitaciones. Muy buen trabajo. Ayuda a reflexionar en ambas direcciones, tanto los afrodescendientes que quieren enmascarar sus genes y se erizan porque se hace alusión a ello, negando su propia identidad, como a los no afro que velada o abiertamente rechazan esta condición, todo en mayúsculas, ¿no? Y se lo manda a mi papá el 12 de octubre a las 10 de la mañana. Pues eso me llenó de tan raro, algo curioso que la doctora Ruth, siendo ella una psicóloga, pensara de esa manera, pues me pareció terrible, ¿no? Pero bueno, así somos las personas, ¿qué podemos hacer? Bueno, Facebook, viene un post de Facebook que es bastante fuerte porque dice lo siguiente: querida Margarita, felicitaciones, buena catarsis. Todos necesitamos liberarnos de nuestros fantasmas, solo que para lograrlo es necesario enfocarlos desde diferentes ángulos para no quedar parcializados y con duendes inconfesos a nivel inconsciente. Así como incluyes con orgullo a la abuela materna blanca porcelana, te faltó exhibir al abuelo paterno afrodescendiente. Hubiera sido una saludable forma de invitar a tu línea paterna y con ellos muchos de su misma condición, ¿ves eso? A aceptar sus componentes de la raza negra con alegría y sin temores y negación. Entonces, como tu familia paterna afrodescendiente, a tu línea paterna y con ellos muchos de su misma condición, o sea, califica como condición, a aceptar los componentes de la raza negra con alegría y sin temores y negación. Y luego digamos una cosa como una ocurrencia de ella. ¿Qué tal para la próxima dioses de ébano negro o algo así? Salido del imaginario familiar o del repertorio colectivo. Genial, ¿no? Éxitos.
tu tía materna Ruth. Y me dolió mucho conocer de esa situación cuando en redes sociales tuve que ver y tuve que sentir los ataques pues, de la misma familia hacia la familia. Entonces, en principio, tomar posición pues, no fue fácil, y siendo muy objetivo, leyendo la obra, uno dice, pero por Dios, aquí no hay nada. Protestamos enérgicamente por la irresponsabilidad de Margarita al poner como símbolo de racismo a nuestra querida madre. Estamos seguros que su grandeza de alma y su ejemplar bondad y dulzura perdonarán la ligereza de esta nieta. Nosotros, sus hijos y nietos, propendemos porque se le respete y se honre su memoria a niveles muy diferentes, teniendo en cuenta sus altos valores. Esto es un caso, dijéramos, como atípico, que la misma familia ataca a su pariente, ¿no? Esto regularmente sucede siempre al contrario, que las mamás y las tías siempre son condescendientes, así sus parientes sean malos o regulares. Y yo, cuando una de ellas me vino a decir algo, le dije, oye, hermana, no sabía que usted fuera tan racista. Pero claro que esto es un proceso largo, doloroso, de tantas cosas que van saliendo. El 15 de diciembre del 2011 le escriben una nueva carta que titulan Sanción Familiar. En esta la declaran como persona no grata en la familia hasta que se retracte de lo publicado y reiteran las razones por las cuales tomaron esta decisión. Pero jamás me pasó por la mente que la reacción negativa fuera por el lado de mi familia. Al principio, cuando mis tías hicieron eso, cuando mis tías le mandaron esas cartas horribles a mi mamá, todos estábamos supremamente decepcionados. Yo, pues, no es que tuviera la relación más cercana con mis tías, excepto por mi tía Ruth, que fue la que encabezó, pues, esta payasada que hicieron. Porque hubo muchas cosas feas, como querer ella ir a la galería cuando se iba a inaugurar la exposición, a recoger la obra. Hágame el favor, ir uno a una parte a recoger la obra de otra persona porque sí, porque no está de acuerdo, o porque no la entiende o no la quiere entender. Se cae desde su peso, ¿no? Paralelamente a eso, la tía envía una carta como a otras personas que viven en otros países incluso, para que firmen en contra mía, y eso genera como unas reacciones también de rechazo. Y después de todas estas cartas y eso, después de todos estos testimonios, vienen cartas a mi casa, donde más o menos que me intimidan, me amenazan para que no siga trabajando en eso. Y tú luego usas estas cartas para... Yo también, digamos que yo lo que hago es que yo soy consciente desde ese primer correo que esas cosas son parte de la obra. Pero ya cuando conozco la tutela y cuando se habla de vulneración de derechos es cuando uno pues se pone la camiseta de abogado y dice, en un momento, aquí si algo hay que defender lo que es justo. Decía que a través del sitio web donde habían sido publicadas las cosas había que retractarse. Entonces yo hice una cosa que se llamaba aclaración o aclaramiento, que puse en la página web, ¿sí te acuerdas? Sí. Y entonces ahí finalmente decía pues que a mí me era imposible retractarme de mi propia vida. El arte no puede ser visto como lo ven mis tías. Esa es una visión ignorante del arte. Uno siente que la subjetividad puede rayar sobre lo irrespetuoso, violar la intimidad de ciertas personas, violar justamente o vulnerar derechos adquiridos como profesionales, en este caso artistas. Entonces la historia del arte está hecha de las grandes subjetividades. La objetividad como tal, sola, no nos interesa, ¿no es cierto? Porque la objetividad, pues, lo objetivo es un ladrillo. Entonces, cuando miramos un ladrillo, todo el mundo está de acuerdo en que eso es un ladrillo. Cuando leemos una novela, siempre hay cientos de interpretaciones alrededor de esa novela que se acercan a lo que lee la novela, pero ninguna de las interpretaciones dicen la totalidad de lo que es la novela. El arte conceptual
trata de captar conceptos en la sociedad y simbolizarlos de una manera en la que las personas puedan traerlos a su subjetividad y puedan aprenderlos para que modifiquen su actuar y se arreglen los problemas de la sociedad. Esa es la forma en la que opera el arte. El 19 de enero del 2015, la Corte Constitucional emite la sentencia a favor de Margarita, otorgándole especial protección a la obra, revocando los fallos y negando la tutela instaurada por mis tías. Tuvimos que esperar mucho, quizá tuvimos que conocer de 2 fallos que no tuvieron ese debido cuidado que sí tuvo quizás la Corte como ese máximo órgano y que afortunadamente pues lo revisó. Al final estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado con esta obra, de ver a Margarita todo lo que le tocó luchar, todo lo que le tocó aprender, todo lo que tuvo que trasnocharse y comprender para poder llegar al momento en que estamos, que creemos que es una victoria, no de Margarita, es una victoria para el arte y para todas las personas que hoy en día pueden apoyarse en esa obra para hacer mejor vida, mejor sociedad y mejor personas. Que haya un precedente jurisprudencial de este máximo órgano constitucional que le dé prevalencia a los derechos culturales antes o por encima de lo que pueden llegar a interpretarse como de violaciones a la intimidad. En el mundo más contemporáneo creo que la censura solamente ha servido para promocionar las obras más, ¿no? De alguna manera los publicistas debían de llamar a la Iglesia Católica o a los gobiernos a que prohibiera libros, películas, espectáculos, porque entonces así la gente acudiría, dijéramos, mucho más, ¿no? Con respecto a la polémica con la familia, hoy es lo menos importante. A pesar de todo el daño que trataron de hacer, realmente al final fue un gran beneficio para la obra. Eso no tiene justificación, o sea, esto no debimos haberlo llevado a esta instancia. Seguramente si hubiésemos hecho una reunión familiar como se acostumbraban a hacerse en muchos de los escenarios para celebrar cualquier cosa, hubiese también sido un escenario perfecto para dar las explicaciones del caso o para poner en contexto lo que tú realmente querías, pero eso no se iba a dar seguramente. Pero eso completó la obra, porque pues si en la misma familia sucede, pues se demuestra que eso es un tema latente y vivo en todas partes. ¿Dónde es que está la obra? ¿Dónde es que realmente ocurre la obra? Porque yo en realidad pienso que después, viendo todo esto, la obra es todo esto y más que esto. No es un producto particular, no es una instalación, no. La obra es como todo ese proceso que se desencadena, es como un mapa grande que recorre un largo trecho y que termina tocando muchas otras esferas que no son precisamente o exclusivamente lo artístico. Esta es la primera carta, la que le llegó a Margarita. ¿Esta? Sí. Ah, es que yo no la había visto. Léela. Inconformidad y hondo dolor moral. No, pero ¿cuál hondo dolor moral? ¿Y qué piensas, mami? Es que mira, acá hay una pues carta si de era la algo que ella iba a publicar, pues de todos modos creo yo que debió haber primero pedido consentimiento a ellos, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues porque es algo que se va a publicar. ¿Yo qué sé qué es? No sé. Entonces, ¿qué piensas de que yo haga este documental? Pues que te vas a meter en problemas con la familia. ¿Y te da miedo? Pues miedo no, porque pues si ya este caso fue absuelto, pues de que ya no, que perdieron ellos el caso y todo, pues no creo que te vayan a meter a ti en problemas, pues judiciales, ¿no? Pero sí,
vas a tener problema con ellos, tú vas a tener problemas, te los echaste de enemigos. El arte es una opinión muy personal, lo que uno siente de la obra. No se debería censurar. La obra de arte o el arte es una parte importante de una sociedad que busca hacer una crítica y pretende decir, hablar, comunicar. Y una censura en una obra lo único que refleja es una sociedad que no permite expresarse, una sociedad que le duele que le digan la verdad, que solo quiere escuchar lo que le gusta y ser complaciente. Una sociedad que le cierra la oportunidad a pensar y a hacer cultura. Hay cosas que se tienen que decir y el artista debe tener el valor de hacerlo y exponerlo.